ver gente despedida que seguía cuidando los bienes de los lugares donde vivía, por más de que ya había sido despedido, hay muchas. Me cuentan una historia en el ramal a Bariloche, de llegar a la estación y encontrar una estación en muy buen estado, bien cuidada, y aparecer el jefe de estación vestido con la gorra, bien prolijo, los pisos de madera como se usan en esos lugares, lustrosos, y bueno, y preguntarle, ay, ¿cómo usted quedó acá? No, yo fui despedido hace 2 años, pero yo sigo cuidando, la limpio, la protejo, toco la campana de vez en cuando. O sea, sentirse compenetrado con el lugar y seguirle cuidando a pesar de haber estado despedido. Y la instrucción de la empresa ir y pedirle a los que habían sido despedidos que devuelvan sus herramientas. Esta experiencia me tocó vivirla en la estación de la banda. Llegamos ahí, cuando llegamos el personal en fila, con sus llaves, abriendo los cofres, vaciando los cofres, sacando su mate, su cosa, sacando un papelito donde estaba el inventario de lo que le habían dado y devolviendo todo. Parecía un ejército derrotado, rindiéndose y entregando las cosas. Y bueno, en ese mismo lugar, los mismos compañeros, para un poquito. Perdón, la verdad. Un compañero le había dado una hemiplegia y pidió devolver las cosas. Medio cuerpo, sin poder caminar. Pidió que le abran el cofre, sacó sus cosas. Yo le decía, no devuelva un carajo, si te echaron a la mierda. Y él quería devolver. Tester, pins. No sé. Acá desaparecieron 16 muchachos. Son más posiblemente de los talleres de Tafí Viejo. En el país hubo 30.000 desaparecidos. Y entre esos 30.000 hay un hermano mío que fue dirigente de base de estos talleres. Y ahora uno entiende por qué era necesario que desaparezca esa gente. Tenían que desaparecer para que se facilite esta entrega, ¿no es cierto? Si hubiese estado esa dirigencia, esos jóvenes mozos, esos jóvenes llenos de sueño, Sí, señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión. Este programa que hemos decidido hacer junto a un grupo de compañeros y de amigos para actualizar las banderas, actualizar la doctrina, tratar temas específicos siempre de la visión nacional. En este día vamos a tratar el tema ferrocarriles o ferrocidio. Queda muy poco por explicar. Luego de ver estas dos anécdotas extraídas de la película de Pino Solanas, La próxima estación, donde uno ve la entrega que hizo el gobierno liberal y los gobiernos anteriores sobre la red ferroviaria argentina. En el día de hoy, como dije anteriormente, vamos a tratar ferrocarriles y más específicamente el ferrocidio. Como siempre me acompaña el compañero Sebastián Iglesias, ¿por qué hacemos este programa en el día de hoy, Seba? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, perdón. Hacemos un programa sobre los ferrocarriles porque creemos que donde está el ferrocarril está la patria, porque nos toca, tenemos el agrado, ahora Gonzalo lo vas a presentar, de recibir a uno de los grandes dirigentes obreros que tiene el país,
que tiene la Nación, que fue testigo directo en la entrega y resistiéndose a esa entrega junto al pueblo argentino para que se mantuviera unida a la nación y se mantuviera el patrimonio público. Por eso creemos que es importante para que la militancia tome conciencia que donde está el ferrocarril está la patria, para que volvamos a levantar la red ferroviaria, para que volvamos a articular el sistema de transporte nacional. Y bueno, le pido a todos que escuchen atentamente, vamos a hablar con un testigo directo y para nosotros un orgullo enorme que esté acá presente y bueno, por eso es que tenemos que tratar el tema de los ferrocarriles. Exactamente, como consigna claramente, lucha y vuelven, que es lo que debemos hacer, debe ser nuestra misión, por lo menos de los que vamos a quedar con estas banderas, seguirlas hasta el final. Para eso hemos invitado al compañero Roberto Ecci, escritor de este libro, Ferrocarriles Argentinos, Crónica del Saqueo y la Resistencia, y claramente él lo vivió en primera persona y por eso es mejor que nos los cuente él. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes. Igualmente. Bien, deseoso de poder aportar desde mi lugar lo que sea para esclarecer comentar la situación que hemos vivido y bueno, y la situación actual de los ferrocarriles. Muy bien. Roberto, para empezar por lo primero, como siempre hacemos, ¿nos contás un poco quién sos, a qué te dedicás, por qué escribiste este libro, cuál fue tu experiencia tan cercana, vivida? Sí, mi nombre es Roberto Manuel Becci. Actualmente soy docente en la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza, en Escuela Técnica y Centro de Formación Profesional. Y anteriormente era personal de conducción de trenes, ferroviario. Y bueno, fui despedido en la década del 90 a raíz en el proceso de privatización. Fuimos despedidos porque, bueno, hicimos una lucha muy grande en defensa del ferrocarril y contra las políticas de privatización porque sabíamos cuáles eran las consecuencias que tenían. Y lamentablemente todos los que luchamos fuimos expulsados del ferrocarril. Uh-huh. Fueron las mismas cúpulas sindicales los que hicieron las listas negras, por la cual quedamos cesantes muchos compañeros en esa época. Preguntarte lo primero que se me ocurre para poner un poco en contexto a la gente, ¿por qué a los gobiernos liberales o neoliberales y al imperialismo, para ser más claros, se le ocurre destruir los ferrocarriles? Si me permitís voy a responder un poquito que me quedo sin responder. El motivo por el que escribí el libro fue para dejar testimonio de la verdadera historia, porque quedaba plantado como la versión de la historia oficial del gobierno y de la burocracia, y pensé que era necesario contar la historia, la verdadera historia, la que vivimos los trabajadores en esa época. En nuestro país es un crimen lo que se hizo con los ferrocarriles, verdaderamente no tenía ningún fundamento ni social, ni económico, ni de ningún tipo. Solamente se implementaban esas políticas siguiendo los dictados del Fondo Monetario y para beneficiar a las empresas multinacionales del autotransporte. Es decir, un país como el nuestro, tan extenso, con riquezas dispersas en muchas regiones, el ferrocarril es fundamental para plantear el desarrollo sustentable del país, sobre todo con las condiciones geográficas que presenta nuestro país. Prácticamente es un país que tiene mucha llanura, mucho llano, se puede llegar a las capitales de todas las provincias sin tener que atravesar grandes accidentes geográficos. Y ese es uno de los problemas del ferrocarril, cuando hay accidentes geográficos, porque bueno, el desnivel del ferrocarril es limitado. Uh-huh. Así que en nuestro país es fundamental, entonces es importantísimo con las características geográficas que tiene y las características económicas que existe el ferrocarril, porque es mucho más económico que cualquier otro medio de transporte, más seguro.
mucho más cómodo para la gente. Así que, y en nuestro país teníamos autonomía, nos daba autonomía de transporte porque acá se fabricaban todo lo necesario para el ferrocarril. Tantos vehículos se fabricaban, locomotoras, coches motores, trenes eléctricos, vagones de todo tipo, y todo lo que hace la infraestructura, se fabricaban rieles y todo lo necesario para la infraestructura del ferrocarril. Así que el ferrocarril nos daba una autonomía en el transporte como nación. Y bueno, todo eso fue desmantelado en los 90. O sea, teníamos, durante la historia de los ferrocarriles argentinos, teníamos la capacidad técnica de los obreros, tanto para crear las maquinarias como la infraestructura. Sí, todo estaba... había 37 talleres de alta tecnología ferroviaria para reparar y fabricar vehículos ferroviarios. Fueron desmantelados todos. Somisa tenía un tren de laminación de hierro, de rieles, para hacer rieles, y eso también fue desmantelado, absolutamente. Y bueno, perdimos justamente soberanía en el transporte, que hubiera sido muy importante para nosotros poder desarrollarnos como país. Exactamente. Una de la capacidad técnica que siempre me asombró de los ferrocarriles argentinos, Roberto, por ejemplo, el ingeniero Porta. Sí. Que hizo la locomotora aerodinámica, que se hicieron 5 en el país. O sea, se fabricaban locomotoras y modelos que ha copiado, por ejemplo, el gobierno chino. Sí. Se llegó a tener ese nivel técnico tan alto que pocos países del mundo lo tenían. Sí, no. Evidentemente había el desarrollo de la industria ferroviaria era muy avanzado en nuestro país, a nivel mundial. Y por eso es una pena que se haya destruido todo eso, ¿no? Roberto, me gustaría preguntarte, cuando se empieza a hablar, nosotros estuvimos analizando lo que fue la línea entreguista, que incluye también a Rodolfo Terráneo durante el gobierno de Alfonsín, que empieza el proceso de privatización, pero ¿te acordás los momentos previos a esta barbaridad que hicieron en los 90? ¿Qué vendían o qué prometían con la modernización del ferrocarril? Y si tus mismos compañeros lo veían como algo bueno, como algo malo. En esa época en el ferrocarril la mayoría veníamos de familias ferroviarias, ya sabíamos lo que era. En el caso mío, de tercera generación, mi abuelo, mi padre eran ferroviarios, o sea, sabíamos, ellos ya habían enfrentado otros planes de destrucción del ferrocarril, como fue el plan Larkin durante la presidencia de Frondizi en el 60, 61. Sí. Así que ya sabíamos lo que significaba esos planes de destrucción del ferrocarril, así que por eso lo resistimos. El tema es que la sociedad fue engañada. Diciendo que los ferrocarriles eran deficitarios, que había que reducirlos, que clausurar ramales, que sacar trenes, y bueno, la historia demuestra que eso fue perjudicial para la economía de la Argentina. Desintegró las economías regionales, la gente ya no pudo usar el transporte. Realmente fue muy perjudicial para las economías. Roberto, ya en ese momento ocupabas lugares, sabemos que ocupaste lugares en la dirigencia gremial, has sido vocal, has sido también parte dentro de las comisiones internas. ¿En ese momento te habías decidido a participar cuando vos veías que este famoso plan de modernización era en realidad el plan de desguace del ferrocarril, o ya venías participando de antes? En realidad empecé a participar en esa época porque me tocó muy de cerca. Yo entré en el ferrocarril en el 84 y ya en el 86, 87 empezaron, durante el gobierno de Alfonsín empezó a plantearse, ¿no?, la privatización de los ferrocarriles y algunos problemas. Pero yo participé porque en realidad al sindicato que pertenecía, a la Fraternidad, era un sindicato muy democrático,
Por ejemplo, no se podía tratar temas partidarios ni religiosos dentro del sindicato. No había elecciones por lista, eran elecciones nominales. Es decir, cualquiera socio estaba al alcance de poder representar a los compañeros. Y yo empecé a participar porque me interesó siempre el tema del ferrocarril, el tema de la defensa del ferrocarril, de la defensa de los compañeros, de los derechos laborales. Así que, y bueno, justo me tocó vivir todo ese desbande que vino, ¿no? La agresión que sufrieron en todos los sentidos, pues no solamente fue la destrucción del ferrocarril, sino también fue la quita de derechos laborales. Pero bueno, lamentablemente aconteció todo eso. Pensaba, y lo mencionabas al principio, para seguir hablando, porque es cierto que no solamente destrozaron el ferrocarril y el sistema de transporte, sino también un sindicato que había sido hasta ese momento sinónimo de democracia y de transparencia, pasó a ser un lugar oscuro, y como vos mismo decías, muchos de los que actualmente forman parte de la conducción de la fraternidad, de la Unión Ferroviaria, fueron los que, como bien lo dijiste, no solamente pusieron listas negras a los trabajadores que defendían el ferrocarril, sino que además, vos lo contás muy detalladamente y muy bien en tu libro, cuando hablas de esas 45 días de huelga, son los que boicoteaban, los que confundían a los compañeros, los que hacían salir las formaciones. Nos gustaría que, si podés caracterizar o contarnos cómo era esa burocracia sindical, que en lugar de defender al transporte y a los compañeros, defendía los designios del Fondo Monetario Internacional. Sí, un caso emblemático es el que es actualmente secretario general de la Fraternidad, que es Maturano. Maturano en el año 90 fue juzgado por una asamblea general del gremio, justamente por haber hecho trabajar a los compañeros informándoles mal. O sea, para hablar en sencillo, los mandó a carnerear, pero dándole informaciones falsas. Y por eso fue juzgado y fue sancionado por la Asamblea General del Gremio. Eso nos da la pauta de cuál es la postura y de cuál es la altura moral que tiene esta gente. Ellos, bueno, en los 90 fueron cooptados por el poder, por el gobierno, y lograron modificar los estatutos de la fraternidad, y de ahí en más permitió que la democracia se pierda dentro del gremio. Es prácticamente un gremio burocratizado absolutamente, y ellos mismos que estaban en 90 hasta el día de hoy siguen estando, los mismos dirigentes. Lamentablemente fue así. Una historia muy rica que tiene la fraternidad, fue uno de los primeros gremios que se formó en el país, y lamentablemente esa tradición que se mantuvo durante más de un siglo se perdió completamente. Se perdió la democracia que tenía y la tradición esa. ¿Algo de la historia de la fraternidad que nos puedas contar para demostrar la historia de lucha y de reivindicaciones obreras que tuvo el sindicato, y luego cómo es que se termina cooptando a gente que en algún momento fue compañeros, cómo se los termina cooptando por el lado más liberal, cómo se termina comprando a gente que en su pasado por ahí fue más combativa y luego fueron unos entreguistas bárbaros? Sí, la fraternidad tiene una historia muy larga de lucha, de organización. Es prácticamente madre de los demás sindicatos. O sea, la fraternidad de alguna forma incentivó la formación de la Unión Ferroviaria y después de los otros sindicatos. Fue el primer gremio que consiguió lo que hoy conoceríamos como un convenio colectivo, o sea, un estatuto, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. En aquel momento se llamaba un reglamento de trabajo, pero tenía esas características. Y fue el primer sindicato que lo consiguió, donde se preveían
una serie de beneficios para los trabajadores, como las vacaciones pagas, el descanso semanal, la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas y un montón de beneficios más que fueron en ese momento muy avanzados para la época. Durante su historia tuvo jornada de lucha muy grande. Quizás la lucha más importante de esa época, antes de los 90, fue la del 61, donde hubo un paro que duró 42 días, enfrentando justamente la privatización y destrucción de los ferrocarriles que quería implementar el gobierno Frondizi, apoyado en un plan que se denominó Plan Larkin, justamente por el ideólogo que era un militar norteamericano, funcionario del Banco Mundial en nuestro país. Esa fue una lucha muy importante, a diferencia de la que tuvimos en los 90. En ese momento las dirigencias estuvieron en la lucha. Claro. En los 90 también yo creo que fue una de las luchas muy importantes, pero llevada a cabo desde las bases, porque la dirigencia nuestra ya se había vendido, digamos, a las autoridades. La fraternidad tuvo muchos logros en su historia. Por ejemplo, fue el primer sindicato que formaba a sus propios afiliados, es decir, los conductores hacen el curso de conductor dentro de la fraternidad. O sea, la fraternidad es el mismo sindicato el que forma los conductores. Eso fue algo muy importante en su época, así como también fue el primer sindicato que consiguió ser reconocido legalmente, gracias a una forma en que tuvo de hacer los estatutos, pues en ese momento cuando se formó, estamos hablando de 1887, no existían las asociaciones de obreros. Entonces hubo un ingeniero que colaboró con la fraternidad, el ingeniero Agüero, que fue el que hizo los estatutos de la fraternidad, de tal manera que el gobierno de entonces tuvo que aprobar legalmente el estatuto, pintándolo como si fuera una mutual, una cooperativa, ¿no? Pero en realidad siempre tuvo intenciones sindicales la fraternidad. Y lo importante era que, bueno, que la fraternidad siempre tuvo una independencia política o sindical, para decirlo de alguna manera, no permitía las cuestiones partidarias ni religiosas dentro del sindicato para no crear divisiones entre los gremios, y eso fue muy importante. Además, se elegía nominalmente la gente, no por listas, que eso era muy importante porque las listas parece que fuera en contrario a la democracia en sí. Claro, porque esconden a muchas personas que tal vez no serían votadas si fueran sola. Sí, porque uno vota al que está arriba, al que conoce, y después los demás no saben quién son. Sí, es mucho más directo y no tan representativo. Claro. No hay manera de que sea una sábana. Claro. Exactamente. Así que, pero creo que nosotros tuvimos la fortuna o la grandeza de escribir nuestra página en los 90 dentro de las luchas ferroviarias, que quizás fue la última gran lucha, pero bueno, nosotros lo llevamos con mucha dignidad. Roberto, nos gustaría ya, empezándonos a meter en esos 45 días de esta lucha histórica que ha tenido los ferroviarios, que nos empieces a contar cómo se empieza a gestar. ¿Cómo se empieza a gestar? Sabemos que participan otros sectores señaleros, que se van incorporando a esta lucha, que no fue una lucha de un sector, sino de todo el movimiento obrero, más allá de los traidores, saquémoslo por ahora, concentrémonos en cómo se fue gestando y cómo se fue organizando. Lo pregunto en un montón de aspectos, en las ollas populares, en las rifas que se hacían para juntar fondos, porque son 45 días de lucha donde muchos son cesanteados, vueltos a tomar, vueltos a cesantear. Que nos cuentes un poco cómo se va gestando todo ese movimiento. Sí, hubo movimientos previos, o sea, algunos medidas previas a eso,
donde siempre la directiva, o sea, la dirección del sindicato, terminaba traicionando las luchas. Hasta que, bueno, llegó, todo eso fue dando una experiencia en la gente, y fue así como se llega al 91, donde se plantea en la Asamblea General del Sindicato que había que iniciar la lucha porque los salarios habían perdido mucho valor, y después las agresiones que se planteaban hacia los ferrocarriles con la quita de trenes, clausura de ramales, la privatización misma. Como la Asamblea General no logró que la dirección del gremio se ponga a la cabeza de la lucha, bueno, la lucha se dio casi de forma espontánea, o sea, por una necesidad de la gente de salir a pelear en defensa de sus derechos. Ya había todo un conocimiento previo, o sea, las seccionales, es importante. La experiencia esa viene desde la dictadura militar. Durante la dictadura, bueno, estaban prohibidos todo movimiento sindical. Pero la fraternidad tenía una organización que se llamaba circunvecina, es decir, todas las seccionales de la zona metropolitana de la capital de Gran Buenos Aires formaban la circunvecina, a las cuales la dirección del gremio podía consultar en caso de alguna necesidad. Durante la dictadura militar, bueno, hubo muchos despedidos del ferrocarril, clausura de ramales y un montón de cosas así. Entonces llegó un momento que había que enfrentar un poco ese desmantelamiento que se estaba llevando en el ferrocarril. Entonces las circunvecinas fueron las que en ese momento hicieron la resistencia. ¿De qué manera? Sin comprometer a la dirección del gremio, fueron las bases, las seccionales circunvecinas, las que organizaron protestas, es decir, hacían paro cortos de 1 hora, pero escalonados por línea. En un momento era en un ferrocarril, en otro momento en otro. Hubo represión, metieron preso a muchos dirigentes seccionales, pero eso no frenó la protesta, siguió hasta que finalmente la dictadura tuvo que acordar un aumento salarial y entonces respetó un poco al sindicato, y esa fue una experiencia que nutrió a mucha gente, y esa experiencia se fue transportando a través del tiempo. Entonces las circunvecinas quedaron como un elemento dinámico de lucha, en el caso que fuera necesario, y eso fue necesario después en el 90. Prácticamente el movimiento comenzó un poco con las circunvecinas, es decir, las seccionales de la fraternidad que estaban en el Gran Buenos Aires, y se fue extendiendo a todo el país. Y eso dio las pautas de la organización de las bases, de las seccionales. Es decir, fueron las seccionales las que, ante la negativa de la dirección del gremio de ponerse al frente de la lucha, fueron las seccionales las que se pudieron organizar de esa manera, porque ya venía una experiencia previa. Esa experiencia se fue profundizando a través del tiempo. Durante el gobierno de Alfonsín, cuando Alfonsín planteó la privatización, tampoco el sindicato hizo nada en contra, pero las circunvecinas formaron una especie de coordinadora entre seccionales para tratar de enfrentar esos planes que al final no se llevó a cabo. Y esa misma experiencia después se tuvo que llevar a cabo durante el gobierno de Menem, porque nuevamente la dirigencia nacional estaba cooptada por el gobierno, exactamente. Es muy interesante, por lo menos vamos aprendiendo la necesidad de organización para luego organizar una resistencia mucho más compleja para evitar posibles entregas. Sí, es necesario
una cosa importante es que los trabajadores tengan conciencia de eso. Primero se empieza por la conciencia y luego la organización. Yo venía de generaciones ferroviarias y llegué a trabajar con mi padre un tiempito, unos pocos meses antes de que él se jubilara, y a mí mi viejo me dio un solo consejo nada más. Me dijo, vos tenés que ser, cuando hay paro, vos tenés que ser el primero en parar y el último en empezar a trabajar. Y de alguna manera eso marcó, porque no es que mi padre me dijo eso solamente a mí. Después, hablando con otros compañeros, realmente todos los demás más o menos habían recibido un consejo parecido. Es decir, había una conciencia de que había que luchar cuando se decidiera entre todos luchar, o sea, se decidiera por asamblea. Eso es algo que se trató de romper en los 90, o sea, lo que hizo el neoliberalismo no solamente destruyó y vendió el patrimonio nacional, sino que rompió el tejido social. Exacto. Por eso muchos sectores no pudieron salir a luchar, pero bueno, nosotros lo teníamos y luchamos hasta donde pudimos. Sí, pensaba, y en ese contexto de bases, que las bases se deciden a pelear cuando se dan cuenta de que las direcciones no lo van a hacer, ¿cómo se tomaban las decisiones? Las decisiones de fraternidad se tomaban por asamblea, o sea, se tomaban por asamblea. Después cada seccional nombraba un delegado para reunirse con las otras seccionales, en lo que se llamó un plenario de seccionales, es decir, donde iban los delegados de cada seccional. Y bueno, después durante la huelga hubo que avanzar un poquito más en la organización y se formó una comisión de enlace que de alguna manera, digamos, representaba a todo el conjunto. Eso se respetó mucho. Eso es importante, porque pudimos llevar adelante la lucha por la democracia que había. Ahí las bases eran las que decidían todo. Y eso, hay pocos movimientos en la historia que pueden, que eso se dio con tanta certeza, con tanta firmeza. Es decir, había democracia sindical, eso es fundamental. Pensaba una cosa, Manuel, Roberto, cuando hablabas del consejo que te daba tu papá, una de las cosas que uno veía en general en las empresas públicas era esta cosa de que los hijos asumían también y tenían prioridad en el ingreso, y que una de las principales medidas que se toman en los 90 es prohibir en las empresas estatales el ingreso de familiares adentro del banco, adentro del banco, yo trabajo en Banco Nación, adentro de los organismos estatales, con la idea misma de romper este sentido de pertenencia, y una vez roto el sentido de pertenencia es más fácil que ingrese cualquier tipo de idea. Por eso me acordaba, porque a mí, como a vos también, me pasó haber trabajado con mi papá en muy poco tiempo. Mi papá se estaba jubilando, yo estaba empezando mi carrera y pasaba esto, ¿no? Y creo que lo que sostiene todavía muchas empresas estatales es justamente esta cosa de no familiar, pero sí de que los hijos tengan prioridad en el ingreso, que hace que se forme la tradición y el sentido de pertenencia y de cuidado. Que se rompes la tradición, rompes esa dinámica, rompes el conocimiento colectivo y rompes los lazos comunitarios. Sí, eso es muy importante. En el caso de la fraternidad, estaba previsto en el convenio colectivo de trabajo que de cada 10 personas que ingresaban a la carrera, 7 tenían que ser hijos de ferroviarios, de maquinistas, de socios de la fraternidad. Y eso permitía justamente eso, ¿no? Que haya esa pertenencia, porque la experiencia se iba transmitiendo. Sigue existiendo en el convenio colectivo eso, nada más que ahora, a partir de los 90, el gobierno y las empresas le dieron al sindicato la atribución de decidir quién trabaja y quién no trabaja. Y entonces ellos deciden quiénes trabajan.
quienes entran al trabajo de conducción de trenes. Y, por ejemplo, los hijos nuestros, que por ley, por convenio, tendrían la posibilidad de entrar porque eran hijos de conductores, de maquinistas, no pudieron entrar porque el sindicato no quiso. Eso me parece una barbaridad, pero bueno, es parte de la burocracia, porque la burocracia es parte del sistema, ¿no? Tal cual. Tal cual. ¿Por dónde podríamos seguir, Seba? No, nos gustaría, y que lo comentás también en tu libro, cómo me imagino que la burocracia alejada de las decisiones y no pudiendo imponer su voluntad, tampoco financiaba nada. ¿Cómo conseguían y cómo les respondía a la gente en el tema de la financiación, en el tema de aportar para que ustedes pudieran sostener 45 días de una huelga histórica? Porque, bueno, requiere plata también. Sí, requiere plata porque pasamos muchas necesidades. O sea, no estamos preparados para una lucha semejante. Más que tuvimos muchas presiones, o sea, nos descontaban los días de paro, o sea, no cobrábamos salario 45 días, entonces había muchas necesidades. Lo que hubo, mucha solidaridad por parte de la gente, de la población, que de alguna manera reflejaba, de alguna manera se sentía identificada con la lucha y colaboró mucho en el aporte de alimentos para poder distribuir entre los afiliados, o aporte monetario a veces para poder solventar la lucha. Muchos sindicatos, que todavía existían sindicatos fuertes en ese momento, o sea, tenían una postura más o menos progresista, como podían ser la mayoría de los sindicatos estatales, también colaboraron mucho para sostener la lucha. Fue duro, pero por suerte en la fraternidad pudimos mantenerla. En otros sectores que también lucharon, como es la Unión Ferroviaria, fue más difícil, porque eran gremios mucho más numerosos, entonces las posibilidades de atender a las necesidades de los afiliados eran mucho más difícil. Pero bueno, todo es sacrificio. Yo en el libro relato un poco la experiencia de los trabajadores, cómo quedan, porque no es que solamente son esos 45 días que estamos parados, sino que de todo lo que viene después. Es decir, habiendo estado 45 días sin cobrar salarios, pasando miseria, después viene todo un desgaste, deuda, problemas familiares, un montón de problemas. Pero bueno, lo que había, la determinación de afrontar todo eso. Eso fue importante. Y la conciencia, yo creo que la conciencia de clase, lo podríamos llamar, la conciencia del trabajador, de decir, bueno, todos juntos podemos. Es la única manera de poder revertir un poco las cosas, es luchar todos juntos. ¿Qué pensaba, reflexionaba en voz alta, ¿no? Qué interesante. Una de las cosas, Roberto, que nosotros siempre pregonamos en el programa es que nada se puede hacer solo, que esto es todos juntos, digamos, de manera colectiva. Nosotros le llamamos, tal vez por nuestra idea de crear comunidad. Nosotros somos un programa peronista, no por eso dejamos de reconocer que el peronismo tuvo mucho que ver en la entrega con estos traidores, que es Maturano y que es la gente que lo sigue, porque creemos en realidad que el peronismo está muy alejado de eso. No te hago a vos parte del peronismo, digo, pero nosotros sentimos una profunda vergüenza por esa clase de dirigentes. Y una de las cosas que hablamos siempre y que vos remarcás mucho, y lo remarcás mucho en el espíritu de la fraternidad, es esta idea de que era colectivo, de que eran las asambleas. Y me parece una experiencia muy rica esta idea de que las bases lleven adelante el conflicto. Y también nos sirve para entender que no va a venir un Mesías
y nos va a salvar, sino que es a través de la organización y de todos juntos, junto al pueblo, trabajando para mantenernos todos juntos y pelear por el país, por nuestra conciencia, por nuestros derechos, por nuestro trabajo. Del laberinto no se sale solo por arriba, se sale todo junto por la salida. Sí, claro. Eso que decís es muy cierto. Y eso también lo sabe el poder. Por eso permanentemente se trata de incentivar la división, la grieta, como se dice ahora, ¿no? Dividir. Porque bueno, ahora hay mucho más medios de los que había antes, o sea, los medios masivos de comunicación tienen mucha llegada, entonces pueden llegar a hacer eso. Pero bueno, los que trabajamos, los que no somos los capitalistas, tenemos que tener conciencia que sí, que la única manera de hacerlo es todo junto, de poder de alguna manera enfrentar las cosas. Yo creo que muchas veces me preguntaban si estamos en un país pobre o un país rico. La verdad que nuestro país no es un país pobre. Estamos empobrecidos, la gente está empobrecida. Acá estamos pasando ahora mismo angustia por ahí, alguna gente que por el dólar, por los tarifazos y un montón de cosas. Y no se justifica, uno puede ver que no se justifica en nuestro país que pasen esas cosas. Pero pasan porque, bueno, por ahí nos falta unión a los argentinos y determinación para pelear por nuestros derechos. Sí, a mí me llama algunas cosas que me gustaría profundizar, Seba, es que Roberto nos cuente más un poco en profundidad cómo se dieron esas luchas, cómo se organizaron, porque a mí lo que más me conmueve es, por ejemplo, la gente vecina del ferrocarril ayudando a la lucha obrera. ¿Cómo es que se genera esos lazos comunitarios? Porque, por ejemplo, mencionaste los medios de comunicación. Cada vez que vemos un conflicto en los trenes, nos muestra a los usuarios y a los trabajadores del ferrocarril como enemigos. Cuando yo soy dueño del ferrocarril, él es dueño del ferrocarril, y vos sos dueño del ferrocarril, y claramente somos la misma comunidad que tenemos que luchar por eso. Pero claramente todo el tiempo nos intentan dividir para que eso no se logre. Entonces, me gustaría profundizar un poco más en las experiencias que las graficás bien en tu libro de esa organización popular que se da desde las bases. Sí, bueno, un poco el enfrentamiento entre los usuarios y los empleados del ferrocarril se dio en las últimas épocas, un poco incentivado. Pero en aquel momento no existía eso, o sea, nosotros tuvimos 45 días parados, para la gente era una molestia, más en aquel momento porque tenía más importancia todavía el ferrocarril como transporte masivo. Y sin embargo la gente apoyó porque sentía que el ferrocarril era de ellos y que de alguna manera estamos defendiendo el ferrocarril, más allá de que en aquel momento también los medios masivos de comunicación hacían una propaganda terrible. Uno puede acordarse de Neusta, Grondona y tanta otra gente que le daban fuerte a los ferrocarriles. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Así dijo el ministro. Hay una frase terrible de Cavallo diciendo que los ferrocarriles eran un cáncer para el país. Exactamente. Neusta diciendo que éramos unos anticuados por pensar eso. Sí. Neusta nos decía anticuados. Una locura. Mamita. Sí. Pero bueno, la gente, la experiencia que tuvimos nosotros, que la gente más humilde era la que más colaboraba con nosotros. Gente de barrios humildes, de barrios pobres, nos acercaban un paquete de fideo, un paquete de arroz, o la solidaridad moral, ¿no? Gente que no podía aportar otra cosa, pero venía y decía, nosotros estamos con ustedes, los apoyamos a fondo, porque comprendieron que nosotros, la gente sabe distinguir, y sabía que nosotros no éramos dirigentes nacionales, ni burócratas, ni los gordos, como le dicen ahora, sino que éramos representantes de base, o éramos trabajadores de base, los que llevamos adelante la lucha. Entonces la gente veía eso y por eso nos apoyó abiertamente. Roberto, pensaba a raíz de las funciones que ha tenido como dirigente gremial,
si nos podés describir cuáles serían para vos las cualidades o las características, o cuáles eran tus características. Me refiero a si recibías a la gente, a tus compañeros, cómo organizabas el tema cuando había algún problema y había que hablar con los responsables. Nos gustaría que nos cuentes esa experiencia como dirigente gremial, y después también te vamos a preguntar cómo fue tu experiencia manejando los trenes de nuestro país, ¿no? Que también para nosotros tiene un valor muy importante. Sí, hay una cosa importante. Nosotros no cobrábamos como ahora puede pasar, o pasa en el sindicato, que cobra un sueldo extra por estar. Nosotros trabajábamos y en el momento que teníamos libre íbamos a hacer nuestra tarea sindical. O sea, no es que tuviéramos licencias sindical ni cobráramos por eso. Nosotros permanentemente teníamos contacto con la gente, con los usuarios, y llevamos, porque la gente entendía, nosotros lo explicábamos muchas veces, la verdad que los ferrocarriles ya venían mal, había un deterioro muy grande en los ferrocarriles, y le explicábamos a la gente que los ferrocarriles funcionaban por el esfuerzo que hacíamos todos los ferroviarios. Es decir, nosotros teníamos que reparar una locomotora a mitad del campo, la reparamos. Y la gente veía todo eso y sabía de la importancia del tren, de llegar a destino. Así que ese contacto existía y la gente lo entendía. Después teníamos desarrollamos tareas sociales dentro del sindicato, cosas que ahora prácticamente no se hace. Nosotros hacíamos peña, abierta a la comunidad, habíamos formado una biblioteca, teníamos un montón de cosas que nos permitía el enlace ese con la sociedad, con la gente. Muy interesante eso que cuenta. Sí. Por eso después claramente la gente se suma a la lucha, porque había claramente un lazo comunitario fuerte, claro, con los trabajadores. Sí. Habría que imitar esa clase de ejemplos. Sí, me imaginaba también, aparte de este trabajo, nos contaba Roberto que fuiste maquinista, la alegría que significaba para los pueblos. Leo que, releyendo, de que estuviste en general, cumpliste funciones en General Pico, en Darregueira. Si te acordás o si nos querés comentar brevemente cómo era la alegría de la gente cuando el tren llegaba a las estaciones, porque eso me parece que eras el primero que veías esa algarabía que generaban los pueblos del interior, estos trenes que traían a sus familias. No sentirse aislado en un país tan gigante. Mira, en la llegada del tren, la mayoría de los pueblos de la provincia, no hablo de las ciudades grandes, sino los pueblos, porque el tren iba por todos los pueblos y paraba en todos los pueblos. La llegada del tren era una fiesta. La gente iba a la estación a la llegada del tren, para ver nada más, para estar ahí, para ver la llegada del tren. El tren era el medio de transporte, o sea, en el tren la gente podía viajar, hoy no podría. Ahora mismo, no hace muchos años, hace 3 años atrás, yo estuve visitando a unos amigos en Río Negro, en la zona del Alto Valle, y la gente misma hoy en día pasa un tren cada tanto, pues está concesionado, es una empresa privada que pasa un tren que va y otro que vuelve lleva carga, ¿no? No es el tren de pasajeros, pero la gente va a la estación a ver el tren. Aún hoy, o sea, el tren tiene algo mágico, y más en nuestro país, porque nuestro país se articuló, se desarrolló alrededor del tren. Entonces el tren tiene algo mágico que a la gente le llega. Si existieran hoy los trenes, verdaderamente sería una fiesta para la gente. Yo estuve prestando servicio en General Pico, en la provincia de La Pampa, y en Darregueira, cerca de Bahía Blanca. Y bueno, en ese momento el ferrocarril funcionaba como tal. Era impresionante cómo se trabajaba.
nosotros sacábamos 4 o 5 operativos por día. Operativos le llaman a un tren cerealero con 30 vagones de cereal que transporta 2.500 toneladas. Para tener una idea, necesitas más de 30 camiones para llevar la misma carga. Claro. Y nosotros sacamos 5 trenes de esos por día para el puerto de Ingeniero Uruguay. Es impresionante cómo se trabajaba y bueno, la gente veía ese trabajo. O sea, para los pueblos era vida eso. Hoy en día no... Exactamente, me gustaría mencionar cómo sufren los pueblos ese aislamiento que les hacen y reivindicar, por ejemplo, a la gente del pueblo de Patricios, que de un pueblo de 7.000 habitantes actualmente quedan 500, pero que luchan sistemáticamente con obras de teatro, busquen a la gente que nos ve, busquen información para crear conciencia. La gente de Patricio, los pocos que quedan, sacan por todos los pueblos del interior una obra de teatro para pedir la vuelta del tren, el dolor que hasta hace poco tiempo le provocó a la gente, bueno, del lado de la Darragueira, de Sierra La Ventana, que les hayan sacado el tren. Yo tuve la suerte de ir a Sierra La Ventana en tren, de poder conocer esa zona de la provincia de Buenos Aires gracias al tren, y ahora no lo quitan. Que, como vos decís, es muy efectivo en la cantidad de carga que lleva, en lo poco costoso que es. Hay una página en internet que se llama Viajero del Conurbano, que recorre distintos pueblos. El hilo común que une, si pueden buscarlo le va a gustar mucho, el hilo común que recorre es la soledad y la ausencia que generó la falta de los ferrocarriles. Y yo muchas veces cuando lo leo, al chico que tiene la página de Viajero del Conurbano, donde él nos cuenta de repente los paisajes y las cosas que han quedado, siento lo mismo, la misma nostalgia que siento cuando Roberto cuenta estas jornadas agotadoras de su lucha y de la lucha de todos sus compañeros por recuperar los ferrocarriles. Escuchaba el amor con el que habla cuando decía a nosotros se nos quedaba el tren en mitad porque se rompía y había que arreglarlo y eran los mismos trabajadores que lo hacían. Nos gustaría que nos cuentes algunas cosas puntuales que más hayas recordado de esos 45 días de esta huelga histórica y que tiene que ser reivindicada por el movimiento obrero, tan propenso a reivindicar muchas de las fechas patrióticas de Ubaldín y de muchos compañeros. También tiene que incorporar como efeméride en nuestra larga lucha de tradición la lucha de los 45 días de los compañeros ferroviarios. Que nos cuentes algunos detalles que te hayan quedado, algunas cosas que te han marcado de toda esa experiencia. Sí, hay muchos momentos, incluso previo a eso. Yo te quisiera comentar primero algunos casos previos a eso. Antes de la huelga del 91, en el 90, el 1 de marzo, justamente, el 1 de marzo es el día del ferroviario, porque fue el día que se nacionalizaron los ferrocarriles. Entonces, desde que se nacionalizaron en el año 48, quedó como el Día del Trabajador Ferroviario y se conmemora hasta el día de hoy, lo conmemoramos siempre, como algo sagrado, porque era una fecha importante, porque consideramos que el ferrocarril es fundamental para plantear el desarrollo de la nación. El 1 de marzo del 90, cuando se planteó la sacada de tren y clausura de ramales, todo eso, algunos legisladores de la oposición plantearon en el Congreso hacer una sesión para tratar ese tema. Y nosotros hicimos una manifestación, hicimos un festival en la Plaza Congreso para conmemorar el Día del Trabajador Ferroviario y a la vez queríamos estar presentes en la sesión, porque las sesiones del Congreso son públicas, queríamos esta sesión. No nos dejaban entrar y al final, bueno, éramos muchos ferroviarios ahí, hubo un forcejeo y al final entramos un poco de prepo. Después nos acusaron que habíamos tomado el Congreso, pero nada, lo único que hicimos fue pretender estar en la sesión para ver qué se discutía. Fue
muy dramático en algún momento, porque bueno, la policía estaba dispuesta a reprimir y no dejar que entráramos, pero entramos de prepo. Eso fue algo que quedó en historia como algo importante, como una de las cosas importantes. Después, en los 45 días, bueno, hubo muchas cosas trascendentes, es decir, algunas que uno puede recordar desde su sensibilidad, ¿no? Uno de los primeros actos que hicimos fue ahí en el Obelisco, fue uno de los primeros actos que hicimos. Y de repente, como si nada, se acercaron algunos artistas a brindar su solidaridad. De repente, como si nada, apareció Baglietto, Juan Carlos Baglietto, que es hijo de ferroviario, y cantó una canción de Roque Narvaja, Mienten. Y realmente yo, y creo que la mayoría de los que estamos ahí, sentimos una emoción impresionante porque era algo inesperado, era algo que no... Estar en medio de la lucha y el tipo viene a darnos solidaridad con esa canción que, bueno, nos traspasó el alma, ¿no? Son pequeñas cosas así. Las manifestaciones fueron muy fuertes. Hicimos una serie de concentración en Plaza de Mayo, muy fuertes. Otra cosa que recuerdo con mucha emoción, porque al final ya casi la huelga, hubo 9 compañeros que hicieron huelga de hambre en Plaza de Mayo. Y realmente no eran compañeros que venían del interior, algunos acá de la seccional circunvecina, no era gente que estaba preparada para hacer una huelga de hambre. Y sin embargo se decidió y ahí se plantaron y hicieron huelga de hambre y todos teníamos miedo de que sufrieran algún problema de salud y les pedimos que sean cambiados por otros, y no, ellos querían seguir ahí y siguieron haciendo la huelga de hambre, pero en serio, durante una semana casi estuvieron. Entonces, nosotros íbamos a la Plaza de Mayo y realmente nos conmovía la fortaleza de esos compañeros, ¿no? Y así tuvimos en esos 45 días cosas así que, visto de afuera, por ahí parecerían trascendentes, pero para nosotros eran muy emocionantes, muy intensas, vivir esas cosas, pequeñas cosas, pero muy intensas. Por suerte no tuvimos circunstancias de represión directa. Eso fue algo que por suerte no tuvimos, porque hubiera sido muy duro. Amenazas sí, presiones sí, pero represión así directa, por suerte no tuvimos. Quizás no había lugar para eso en ese momento. Y bueno, es muy duro luchar, es muy duro estar 45 días, qué sé yo, a uno le duele mucho las presiones. Yo fui uno de los primeros despedidos y llegaban telegramas de despido y llegaban telegramas de despido y que amenazaban con militarizarnos como hizo Frondizi, o sea, obligarnos a trabajar a punta de fusil, digamos, o intervenir el sindicato, las seccionales, y bueno, todas esas cosas son muy duras, pero bueno, eso de alguna manera nos va formando también, ¿no? Entrando en la parte final del programa, Seba, ¿te parece pensar un poco el valor estratégico de los trenes, un poco la mirada que tenemos en el futuro con respecto a este tema? Yo creo que lo primero que nos queda como un valor muy importante y como un aprendizaje de heroicidad, de resistencia, de hidalguía, de valentía, es el ejemplo que nos está dando Roberto, que lo cuenta en su libro también. Y cuando hablo de Roberto, hablo de él y de todos sus compañeros que durante 45 días han resistido contra un monstruo infernal como es el capitalismo financiero y los especuladores y los traidores de adentro. Me parece que
que eso me parece que es el principal ejemplo y el principal legado al futuro. Que acá hubo hombres y hay hombres que están dispuestos a defender con lo que sea su laburo y nuestro país. En relación al tren, nosotros desde este programa pregonamos la vuelta al tren, creemos que donde está el tren está la patria, creemos que tenemos que rearticular nuevamente a nuestra nación a raíz del ferrocarril, tenemos que volver a unir las familias que se han desperdigado a raíz de que el ferrocarril no ha pasado por los pueblos, tenemos que volver a recuperar los pueblos y tenemos que escuchar, me parece, el otro día hablaba un poco en las redes, que es donde una vez se expresa, que tenemos que volver a escucharnos y volver a escuchar a nuestros verdaderos héroes, que son Roberto y que no son otros. Yo recuerdo, y perdón que me extienda un poquito, una vez le preguntan a Chespirito qué pensaba un superhéroe como él, que era el Chapulín Colorado, de otro superhéroe como Batman y como Superman. Entonces Chespirito dice que en realidad ellos no son superhéroes, porque ellos son todopoderosos, no le tienen miedo a nada. En cambio el Chapulín Colorado es temeroso, es torpe, tiene miedo, y aún así se repone ante eso y logra vencer y logra ir por lo que quiere. Me parece que nuestros grandes superhéroes y nuestros grandes dirigentes sindicales son las personas como Roberto. Existieron en la vida real. Que existen en la vida real. Él desempeña un trabajo como docente. Me parece que más futuro que los docentes en este país no siembra nadie. Entonces creo que estratégicamente es recuperar los ferrocarriles, es recuperar la nación, y recuperar los ferrocarriles y recuperar la nación es recuperar a dirigentes sindicales que nos marcan el camino como Roberto y que también son un ejemplo para nosotros que intentamos cambiar la realidad de nuestro país. Exactamente. ¿Roberto? Yo tuve la suerte de poder reinsertarme en la tarea laboral como docente, porque tenía estudios, pero yo quiero recordar que hay muchos compañeros que no tuvieron la misma suerte, que hasta el día de hoy siguen sufriendo persecuciones, siguen sufriendo algún tipo de necesidades, porque no se pudieron reinsertar no solo en el ferrocarril, sino en ningún otro medio. Así que yo quería rendir homenaje que verdaderamente, como decís vos, no somos héroes, pero somos personas que hemos dado todo con absoluta honestidad y eso es importante. Muy bien, Roberto. ¿Querías mencionar Sí, algo? dos cosas. Les pido a todos que compren el libro. Está la página Ferrocarriles Argentinos, Crónica del Saqueo y la Resistencia. Que compren el libro para cualquier dirigente sindical, para cualquier peronista, para cualquier hombre del pueblo argentino. Es fundamental la lectura del libro de Roberto. Que visiten la página, volvemos a decirlo, Ferrocarriles Argentinos, Crónica del Saqueo y la Resistencia, y agradecerte profundamente, Roberto, que hayas venido, que hayas estado acá, y el invalorable legado que dejás para todo el pueblo argentino de la lucha que protagonizaron. Muy bien, para ir cerrando vamos a pasar un video de una canción de una banda que nos gusta mucho, que se llama... ¿Cortamos? No, que sí, sigamos. Lo está buscando. Una banda que nos gusta mucho, que se llama Tren Loco, que da la casualidad, Seba, que hoy es el aniversario de la banda, da la casualidad, que justamente se llama Tren Loco por el amor que tienen los muchachos por el tren, que es una banda que se dedica, es un ejemplo de autogestión y de cultura nacional y popular, porque siempre reivindica la historia argentina y la cultura nacional. Para cerrar, antes de poner el tema, el último párrafo del prólogo del libro que escribió Roberto. Argentina no es viable sin ferrocarril. Es imperativo restituirle al pueblo su derecho al transporte. El tren debe volver a ser una cultura de la comunicación que integre a la nación. Argentina necesita una refundación ética que reinstale la defensa de los bienes comunes. Los trenes volverán para el renacer de una cultura y una nación más solidaria. Así que queda bien claro, por favor, luchen y vuelven.
Un abrazo, nos vemos la próxima.